Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo S&G. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. ¿Qué tal, Damián? Hola, Herman, ¿cómo va? Muy bien, acá con Damián Tabacman, yo soy Herman Feigenbaum, comenzando la primera edición de este podcast, el podcast de Real Estate, RELAB. Muchas gracias a la gente del Grupo S&G que nos está ayudando y apoyando en todo este esfuerzo, a la gente de BRE Ediciones, sponsor de este programa, y a la gente de Stay Real, que nos ayuda con toda la producción de lo que estamos haciendo hoy. Damián, 2024 fue un año para la memoria, ¿no? Bueno, un año, Herman, de muchos cambios, ¿no? Un cambio gigantesco, naturalmente, a nivel político y macroeconómico, un año en el cual el país se está encaminando, si Dios quiere, hacia la normalización de un montón de cosas que estaban definitivamente patas para arriba. Como es obvio, el principal logro del gobierno es haber derrotado la inflación en términos económicos y de la mano de eso un montón de otras cosas que fueron reacomodándose. Y en ese contexto, nuestro sector, a lo largo de todo el año, te diría yo, fue recibiendo un montón de cuestiones que en términos generales han sido buenas noticias y muy bien recibidas por nosotros, ¿no? Déjame que te repase algunas y por supuesto las comentamos, pero la primera, y la que yo más recuerdo porque sucedió a la mañana siguiente de haber sido elegido presidente de la Nación, Milei, que fue el haber anunciado, creo que fue la primera medida, el haber anunciado la espantosa ley de alquileres que tenía, la derogación de la espantosa ley de alquileres que teníamos, que por supuesto relajó muchísimo el mercado después de un año, nos olvidamos, pero de verdad generaba un estrés en todo el mundo fenomenal. Y al día de hoy, las nuevas reglas que tenemos, en muchos casos, son tomadas como un ejemplo, incluso a nivel internacional, frente a otros gobiernos con ideologías equivalentes al gobierno anterior que generan finalmente resultados similares a los que teníamos en Argentina. Así que esa fue la primera noticia. Sí, a mí, ¿sabes qué? Es de las más relevantes de todas en lo que yo pienso, porque está muy referida a que en nuestro medio el ladrillo, la propiedad, es el resguardo de valor más confiable que ha elegido la clase media, sobre todo, ¿no? El dólar y las propiedades, sobre todo las propiedades residenciales. Y muchas de esas propiedades estaban en el mercado de alquileres. Y siempre hay una discusión política, discusión económica sobre la necesidad de que existan o no existan regulaciones. Cada uno tiene su postura. Yo creo que hacen falta algunas regulaciones. Yo creo que está bueno que haya regulaciones y que las regulaciones tiendan a defender a la parte que tiene menos posibilidad de defenderse o la parte más débil. Pero se había dado acá una situación muy particular, en un mercado totalmente atomizado, porque es un mercado que no hay nadie que lo domine. Supuestamente la voluntad de los legisladores de defender a la parte más débil terminó atacándolos, terminó afectándolos de una manera terrible. O sea, terminó aniquilando la oferta, haciendo que nadie quiera ofertar y por lo tanto los demandantes, los inquilinos, no tenían lo que alquilar y tenían que pagar precios exorbitantes. Entonces creo que es un caso muy interesante de estudiar de hasta dónde hay que regular, cuánto hay que regular y en qué medida la regulación ayuda o no ayuda a la parte más débil. Correcto, yo personalmente soy más libertario, pero no importa, digo, más allá de esta cuestión, lo concreto es que sin duda trajo resultados súper positivos. Un par de meses después, o 3 meses después, algo parecido, aparecieron los préstamos hipotecarios, sorpresivamente en la Argentina, ¿no? O sea, yo mismo que estoy como muy metido en el día a día de lo que pasa en el sector, me enteré de la aparición de la que se venía hablando, pero pensé que iba a ser mucho más adelante por un tuit del banco hipotecario y me hizo llamar por teléfono al gerente del banco para preguntar si era cierto o era fake news. Pero no, efectivamente fue cierto y eso desencadenó una cosa que por años no habíamos tenido y que tanto reclamamos y que por supuesto fue muy bien recibido por el sector. Yo acá quiero destacar que esa aparición tan súbita fue posible porque ya existían las hipotecas, el sistema de UVAs y el sistema legal que permitió instrumentar esto rápidamente. Porque el gobierno anterior de Macri, a ver... Controvertido, pero... Bueno, controvertido, pero la verdad que igual que el resto del mundo, ¿no? En cualquier lugar del mundo, uno va a Brasil, uno va a Chile, no tiene que ir al primer mundo, bueno, uno paga
generalmente paga una tasa flotante que es una tasa de mercado, más un spread, más un plus. O sea que después podemos hablar de si es un poco más así, un poco más asá, pero conceptualmente es lo que se usa en todos lados. Inflación más un poquito. Correcto. Y recordemos que antes de las hipotecas subas de Macri, la tanda anterior de hipotecas que había existido, había durado hasta el año 2008, hasta la crisis financiera de 2008, y eran todas hipotecas a tasa fija. Claro. No existían las tasas variables, o al menos las tasas variables a tasa de inflación o costo de construcción, y eso hacía que se licúen indefectiblemente y que aquellos que han comprado la securitización de la hipoteca o los bancos que se han quedado con esos valores pierdan todo el dinero. Claro. Una gran noticia para el deudor y una pésima noticia para el acreedor, y si no hay un cierto equilibrio, igual que en el mercado de alquileres, simplemente no prospera. No funciona, claro, exactamente. Entonces, Macri, creo que fue con Sturzenegger, Sí. que fue el gestor de la idea, en el Banco Central, implementó todo ese sistema que llevó un tiempo, tuvo un tiempo de crédito suba, la inflación la mató, y ahora resurgió de nuevo sobre una estructura ya existente. Pudo salir muy rápido porque había una estructura existente. Sí, correcto. Y tuvieron la decisión política de sostener las uvas, que para muchos era una cosa políticamente muy sensible. Exactamente. Bueno, lo defendieron y acá estamos, y me parece que estuvo muy bien. La tercera cuestión que nos trae el gobierno es el blanqueo con un tratamiento muy privilegiado para la construcción, que como sabemos se puede blanquear sin límite de monto y sin penalidad en la medida que uno invierta en el sector construcción con menos de un 50% de avance de obra. Se blanquea un montón de plata. El plazo para alocar esa plata en inversiones inmobiliarias todavía está corriendo y queda bastante tiempo por delante, con lo cual ya veremos. ¿Vos conocés cómo va avanzando eso? ¿Cuáles son los resultados de eso hasta ahora? Va avanzando. Entre los miembros de la CEDU, de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios, los resultados son positivos y mucha gente lo ha estado utilizando. Números no tengo, pero sí me consta que la gente lo ha estado utilizando. En compras directas de propiedades. En distintas cosas, pero los desarrolladores lo usan, lo han utilizado realmente. Eso también es como una buena noticia para el sector. Y más recientemente, en los últimos días, las últimas semanas, la aparición de este nuevo DNU que da a luz las hipotecas divisibles. Un instrumento muy, muy novedoso. Potente, novedoso. Las hipotecas sobre los derechos de superficie, también novedoso. Y una herramienta de la que se ha hablado menos, a la que le tengo mucha expectativa, que es la posibilidad de registrar los boletos de compraventa de los edificios en construcción, ¿no? Claro. Que es una cuestión que no estaba disponible hasta ahora por diversas trabas burocráticas, que ahora se abre esa posibilidad y que también pueden convertir a los boletos de compraventa de proyectos en pozo, en construcción, en herramientas de financiamiento que puedan descontarse en mercado de capitales, con inversores o lo que fuera, y a eso sí le tengo adicionalmente mucha expectativa, además de las otras dos, ¿no? Nos concentramos un poquito en la hipoteca divisible, que es un instrumento tan nuevo para nuestro mercado. Nunca existió un mercado. ¿Por qué no contás cómo era antes el crédito al desarrollador y el crédito al individuo? ¿Qué oportunidad abre ahora la hipoteca divisible? Bueno, en Argentina no había nada, ¿no? No había hipotecas en general, digamos. Y en el mundo había cosas bastante parecidas, pero con un interés respecto de esto mucho menos acuciante que tal como funciona en Argentina. Claro. Y déjame que lo repase en 3 palabras. Esencialmente, la cuestión es así. En el mundo, en casi todas partes, salvo algunas excepciones, pero en casi todas partes, los bancos le prestan plata al desarrollador inmobiliario para financiar la construcción, el desarrollador lo usa mientras construye, prevende en pozo mientras construye, pero le pide a la gente muy poquita plata en cuotas durante la obra. El 10, el 20%. Claro, porque el grueso del capital proviene del préstamo bancario. Esto significa que la gente tiene un saldo de precio muy importante para pagar cuando recibe la llave o toma la posesión, digamos 70, 80% o algo parecido. Cuando la obra se termina, la gente va al banco, saca un préstamo hipotecario individual que se lo desembolsan cuando el desarrollador le entrega la unidad, le entrega la escritura de la unidad y esa unidad puede hipotecarse a favor del banco para que él pueda acceder a un préstamo a largo plazo. Entonces, con la plata que el banco le da de la hipoteca, se cobra el desarrollador y devuelve el crédito de construcción. Exactamente, y es todo simultáneo, porque el banco libera al desarrollador esa unidad porque recibe en ese acto la parte proporcional del préstamo que le había dado el desarrollador para financiar la construcción. Correcto. Así funciona.
así funciona en todas partes y así también podría funcionar ahora en Argentina. Ahora en Argentina aparecieron préstamos a desarrolladores inmobiliarios que tienen esta condición y de a poco están empezando a prosperar, con algunas dificultades que tienen que ver con cuestiones cambiarias y con cuestiones de la inflación, que podemos después detallarlas, pero están empezando a aparecer. Y con la obra terminada, la gente podría ir dentro de 3 años o 4 años al banco a sacar un préstamo, porque los únicos préstamos que al día de hoy existen en el mercado, hipotecarios y a largo plazo, son contra la hipoteca individual del departamento. Claro. ¿Qué significa eso? Que nadie puede ir a comprar un departamento en Pozo cuando está empezando a construir y sacar un préstamo a largo plazo en un banco con la garantía de algo que no es una hipoteca todavía, porque solo esa hipoteca aparece cuando la obra está terminada. O sea, que al día de hoy está trabado eso, ¿verdad? Y en otra parte del mundo, en realidad, también funciona con esta misma traba. ¿Y cuál es el problema? Lo que pasa es que en otra parte del mundo sabés que te van a dar una hipoteca cuando termines, porque es un mercado muy fluido y siempre hay hipotecas para los compradores. Ese es el ombligo de la cuestión. O sea, esa es la clave, que en Argentina es un problema. Porque si alguien saca un préstamo para financiar un proyecto en Puerto Madero con un banco, y cuando la obra se termina, con los préstamos que le den a la gente, él se compromete a devolver el préstamo que le dieron para la obra, en Puerto Madero, en realidad, si no hubiera préstamos hipotecarios dentro de 4 años, bueno, no pasa nada, porque en esencia volvería a la situación a la que siempre fue en las últimas décadas, claro, sin préstamos hipotecarios. Pero claro, no nos olvidemos que nosotros trabajamos a contramano de todo el resto del planeta solamente para el segmento más rico de la población. Claro. Que si se financia con bancos es una decisión que eventualmente puede tomar como decisión financiera, si la tasa le da o no le da y si le conviene o no le conviene, pero si aún sin préstamos, obviamente en Puerto Madero y en el segmento más rico de la población, en Buenos Aires y en toda la Argentina, se construye sin problemas. Ahora, esto es anormal, ¿verdad? O sea, lo normal en todo el resto del planeta, literalmente hablando, es que el desarrollador, solo unos pocos trabajen para ricos. El grueso trabaja para la clase media, que no tiene la plata para comprar el departamento ahorrada, sino que la puede pagar con un crédito a 20 años y puede tener algo de eso, pero no todo lo demás. Claro. Y como hay préstamos a largo plazo, los desarrolladores trabajan para el 20% de la población, para el 30%, para el 40% de un mercado que es seguramente entre 5 y 10 veces más grande, claro, que el segmento de mercado para el que trabajamos en Argentina. Y eso es espectacular. Ahora, eso solamente es posible, solamente alguien se animaría a hacer eso si hubiera préstamos hipotecarios, sí o sí, cuando la obra se termina. Porque vos imaginate, yo voy a hacer un proyecto en una zona de clase media o clase media baja. El banco me presta $1 millón para financiar la construcción. Termina la obra. Mando a los compradores, como normalmente debe ocurrir, dentro de 4 años, a sacar un préstamo hipotecario. Y suponete que no hay préstamos hipotecarios. Suponete que no hay, ¿no? Vos decís, ¿cómo que no hay? Bueno, por supuesto todos queremos y deseamos que la Argentina se normalice para siempre y que los préstamos hipotecarios estén disponibles para siempre en la Argentina. Pero bueno, a juzgar por la historia, ¿no? Y cuando uno toma decisiones de inversión, no las toma con el corazón, las toma... En los últimos 50 años, ¿qué porcentaje del tiempo hubo créditos hipotecarios disponibles para la clase media? Menos del 10% del tiempo. Eso, exactamente. Menos del 10% del tiempo. Yo te iba a decir el 20, pero... No, menos del 10. Yo lo conté. Menos del 10, claro. Sí. Entonces, suponete que no hay préstamos hipotecarios. Entonces, ¿yo qué hago? Yo no construí en el Puerto Madero. Suponete que fui a construir a un lugar de clase media baja. Entonces llamo al banco y le digo, mira, no te puedo devolver $1 millón porque vos no le estás dando préstamos hipotecarios a los compradores. ¿Estás para bonificarme el préstamo? Claro. Y el banco llama al manicomio, ¿no? Sí. Y salgo, ¿no? Con chaleco de fuerza. Chaleco de fuerza. O sea, por supuesto que no. El contrato no tiene habilitado esa posibilidad. También es cierto que un inmueble a algún precio siempre se puede vender. Ahora, en ese segmento, seguro estaría vendiéndolo muy por abajo del costo. Claro. Muy por abajo del costo, con lo cual seguro pierde plata. Entonces, ¿por qué un desarrollador con todo de frente, no el más genio de todo, con todo de frente, se embarcaría en ese segmento para ese segmento de mercado sin tener la seguridad que al final del proceso hay préstamos hipotecarios accesibles? Y no es una cosa que dependa de que el señor califique o no. Eso no me preocupa tanto, porque si no califica y firmó un boleto y fue pagando, si él no califica,
Él podrá perder lo que puso, digo, tengo una cobertura. Y podrá haber otro. Podrá haber otro. El problema es si no hay, ¿no? Si no hay, o si los préstamos hipotecarios pasan a estar en condiciones crediticias imposibles. Esta explicación es la que nos llevó tiempo, pero le dimos al gobierno y le dijimos, nosotros no necesitamos a los bancos. Nuestra actividad no es banco dependiente, a tal punto que cualquiera de nosotros que recorre la ciudad ve un montón de obras. Que no se hicieron con los bancos. Exacto. No es que sin bancos no hay vida. No, sin bancos hay un montón de vida, porque de hecho es una actividad pujante. Ahora, solo trabajamos para el segmento más rico de la población, que es un volumen de actividad muy acotado. ¿Es posible bajar en el escalón socioeconómico? ¿Es posible trabajar para un segmento mucho más grande de la población? ¿Y es posible que el sector construcción se convierta en un tremendo motor de despegue de la actividad económica? La respuesta es sí. Ahora, necesitamos, no sé si matar, pero por lo menos mitigar este fenomenal riesgo de alguna manera. ¿Qué tenemos? Respuesta. Tengo una idea, alguien dijo del gobierno con bastante inteligencia, por supuesto mucho más despiertos que nosotros en esta materia, y ellos mismos, el gobierno, aportó lo que finalmente fue el DNU, que fue el poner en escena estas dos herramientas, las hipotecas divisibles y las hipotecas sobre derecho de superficie, que permite algo muy potente y que no permite algo que me parece que está bueno aprovechar este espacio para repasarlo. ¿Qué no permite? Déjame que empiece atrás para adelante. ¿Qué no permite? Porque la verdad que yo como presidente de la Cámara me ocupé de explicarlo bien cuando salió el DNU. El gobierno también se ocupó de explicarlo bien, pero me consta que la opinión pública lo entendió de otra manera. Con lo cual vamos a usar un minuto para explicar. No sé si esto tendrá suficiente llegada, pero en cada oportunidad que tengo procuro explicarlo bien porque la comunicación pública fue todo al revés, digamos, ¿no? A pesar de que intentamos explicarlo bien. Si alguien me preguntara, o si nos preguntáramos, ¿cuánto tiempo falta para que alguien, después del DNU, cuántas semanas, cuántos días faltan para que después del DNU alguien pueda salir de su casa, pasar por un proyecto en construcción o por empezar a construirse, interesarse por el cuarto B, firmar una reserva por el cuarto B e ir al banco, a su banco de la vuelta de su casa y pedir un préstamo a 30 años para poder comprar esa unidad? ¿Cuánto falta para eso? Para mí no va a ser nunca eso. O sea, el DNU no es para eso. O sea, el que piensa que eso va a ocurrir es una ingenuidad. Eso no va a ocurrir, no está armado para eso y no funciona de esa manera. No es para eso, ¿no? ¿Y por qué no es para eso? El que lo piensa 3 minutos, cualquiera se da cuenta, pero si no lo pensás, podés llegar a interpretarlo de esa manera, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora, si lo pensás, es obvio que eso no puede funcionar de esa manera. O sea, ¿cómo un banco va a darle el préstamo a alguien para comprar una cosa que no se hizo y sin que el banco sepa si se va a hacer o no se va a hacer, tomando como garantía un compromiso que firmó el comprador con el desarrollador, sin que el banco siquiera sepa si ese desarrollador existe, es un estafador, tiene la plata para hacerlo, no se va a hacer? O sea, nunca va a suceder. Nunca va a suceder, pero nunca va a suceder en ningún lugar del planeta. O sea, es un absurdo pensar que eso podría llegar a suceder. Digo, y no funciona así en ningún mercado. Es que, salvo con banqueros estúpidos, ¿no? Bueno, no hay tantos banqueros estúpidos, digamos. ¿Qué sé yo? Por eso son banqueros. Por eso son banqueros, ¿no? Entonces, ¿qué trae el DNU? Trae un aparato que permite hacer que el banco, primero, mire el proyecto, segundo, entienda quién es el desarrollador, tercero, entienda el financiamiento del proyecto, cuarto, tome cartas en el asunto y se asegure que el financiamiento del proyecto va a funcionar y se van a entregar las unidades en tiempo y en forma. Y en tercer lugar, y eso puede incluir muchas cosas, claro, hay 1000 casos por casos, digamos, sí. Desde el señor Eduardo Constantini o Eduardo Elstein que avalan que la obra se termina y para el banco suficiente, digamos. O sea, con el aval de Constantini, qué duda hay, digamos, ¿no? Pero no es solamente para Constantini. Podría haber otros casos en los cuales el desarrollador no tenga la plata para terminar la obra. Bueno, en ese caso, esta operatoria podría complementarse con un préstamo bancario. O sea, el banco le presta al desarrollador, una parte la pone el desarrollador, que la tiene que poner, y tiene que acreditar que la tiene, el terreno comprado o lo que fuera. Otra parte, el banco la presta. Bueno, otra parte es la preventa con las cuotas de la gente. El cúmulo de estas cosas permite asegurarle al banco que la obra se va a terminar. Y en ese caso, el banco, por supuesto que sí puede estar dispuesto a empezar a prestarle a los compradores en pozo
asegurándoles el financiamiento a largo plazo, porque sabe que en algún momento eso se transforma en una hipoteca normal, Claro. individual, que le va a dar respaldo al banco que prestó la plata. O sea, Entonces es una el banco le da un poco de plata durante la construcción al comprador Exacto. y luego le da otro poco de plata al finalizar la obra ya con una hipoteca completa. Y adicionalmente a lo que acabas de decir, hay dos condiciones usualmente más. La primera es que normalmente el banco sí financia al desarrollador inmobiliario o porque lo necesite el desarrollador o por necesidad del banco. Porque Claro. cuando el banco financia al desarrollador, se mete ahí adentro. O sea, Sí, claro. hipoteca, garantiza, controla los flujos de fondo, con lo cual, Exactamente. aunque el desarrollador en muchos casos diga, la verdad que no necesito, el banco dice, tenés que tomármelo igual. Claro. Pero no lo necesito, tenés que tomármelo igual. Claro, Primero porque claro. le sirve colocar plata y cobrar tasa, eso va de suyo, pero adicionalmente porque le permite estar adentro del desarrollo y asegurarse que el flujo de Claro. fondo para que no se termine Claro, esté. claro. Esa es la primera condición complementaria a lo que vos acabas de decir. La segunda es que en general estos préstamos hipotecarios nunca financian en ningún lugar del mundo el 100% de la transacción, ¿verdad? claro, O sea, claro. en el mundo más desarrollado financian el 90 o el 95% y a medida que vamos yendo al subdesarrollo financian porcentajes decrecientes Ujú. del total del valor. Suponete que sea el 70% o algo parecido. En general los bancos van a pedir o están pidiendo en estas operatorias que están armando que el 30% el cliente lo ponga. Claro. O sea, que el cliente en preventa ponga el 30%. Después el banco en preventa, en el proceso constructivo, poner otro 30% y el resto para integrar el 70% cuando la obra está Queda terminada. hipotecado al final de la obra. Y si con el 30% que le presta al comprador para financiar la construcción alcanza para financiar la obra, está bien. Y si no, habrá más financiamiento del banco dentro de los límites prudenciales de los lógico, créditos bancarios. lógico. Es una operatoria. Bueno, un 2024 con un montón de cosas nuevas. Damián, gracias. Muy buen primer capítulo. Largamos así y nos vemos la próxima. Gracias, Herman. Una alegría estar acá. Me Sí. parece que es espectacular esto Está y ojalá buenísimo. crezcan. Está buenísimo. Gracias de nuevo, SIG, BR Edición, Stay Real. Nos vemos la próxima.